con ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar con la segunda clase de este pequeño módulo de pediatría y hoy vamos a hablar de lo que son las urgencias ecográficas en el paciente pediátrico. A mi entender, la clase más importante de las que alguien que hace eco general tiene que tener y debe prestar atención cuando, cuando va a hacer un abordaje de un niño. Vamos a hablar básicamente de la ecografía pediátrica en la urgencia. Los objetivos generales de la clase son los de jerarquizar el rol de la ecografía en la emergencia, incorporar las técnicas de exploración apropiadas para buscar determinada patología en cada paciente, reconocer las principales entidades nosológicas y cuáles son los hallazgos ecográficos de cada una, familiarizarse con los diagnósticos diferenciales más frecuentes e identificar situaciones en las cuales se requiera derivar a un paciente de manera urgente. ¿Cuáles son las emergencias más comunes? Por lejos el politrauma, la dificultad respiratoria, el abdomen agudo o las fracturas, eh, digamos, óseas o bien articulares, complejas que involucren a las articulaciones. Y hoy vamos a hablar fundamentalmente del abdomen agudo como emergencia que requiere ecografía. En primer lugar, vamos a hablar de los vómitos en el paciente pediátrico y de la utilización de la ecografía como primera elección. Como ustedes ya saben, todas las ventajas que tiene la ecografía respecto del resto de los métodos y lo más útil que es la ecografía en el niño respecto del adulto. Ustedes saben que esto, no sé si lo hablamos la clase pasada o si no, lo refuerzo hoy. El niño en volumen es más pequeño, tiene menos grasa, tiene más agua, y si ustedes, digamos, tuvieron la oportunidad de ver muchos chicos, deben saber que en el niño la ecografía es bastante más útil que en el adulto, no solo en cuanto al alcance de la imagen, sino en que, bueno, tanto la tomografía como la resonancia muchas veces requieren de sedación o anestesia. En el caso de la tomografía tenemos los efectos adversos debidos a la radiación, la necesidad de usar contrastes y, bueno, la necesidad de anestesia, como decíamos antes. Y respecto de la resonancia, también la ecografía es mucho más ventajosa porque la resonancia tiene una accesibilidad limitada, los turnos, los tiempos, la necesidad de sedación y, por supuesto, el alto costo. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es la estenosis hipertrófica del píloro como causa de abdomen agudo quirúrgico en menores de 2 meses. Como ustedes saben, se presenta alrededor del mes de vida, es muy raro más allá de los 5 meses. Los chicos tienen vómitos alimentarios, esto es importante, nunca son vómitos biliosos porque la estenosis del píloro es previa a la desembocadura del colédoco, en la ampolla de Vater, por eso siempre que haya vómitos biliosos busquemos otra causa, no sospechemos de estenosis hipertrófica del píloro, son vómitos alimentarios, es mucho más frecuente en varones que en mujeres, la incidencia es de 3 a 5 cada 1000, es bastante frecuente y el antecedente familiar suele ser relevante cuando uno sospecha que un paciente tiene estenosis hipertrófica del píloro y interroga respecto a si hay antecedentes familiares. A veces el padre, la madre o un familiar de primer grado puede haber tenido el mismo antecedente. Por lejos, lo más frecuente son los vómitos, siempre están los vómitos, son vómitos alimentarios. La madre siempre, o el padre, el quien lo traiga, siempre te cuenta que fue vomitador habitual, que son chicos que vomitaron desde la semana o 2 semanas de vida, y en general son chicos desnutridos. Hasta un 53% de los casos son chicos que están por debajo del peso esperado para la edad. Muchas veces llegan deshidratados, y la oliva palpable, que está descrita como en el 33% de los casos, la verdad es que es muy difícil, yo nunca la palpé, ni la vi, eh,
En general se da en pacientes que están muy desnutridos, con un compromiso bastante más, eh, bastante más grave que lo que vemos habitualmente. La estenosis hipertrófica del píloro, acá lo que van a ver de manera esquemática es un engrosamiento de la pared, a expensas, por supuesto, de la muscular, que a nivel del píloro, que se debe a una falta de relajación. En general lo que se dice es que al estar inmaduro el píloro hay menores terminaciones nerviosas que lo que hacen es impedir que el músculo se relaje adecuadamente y después a expensas del peristaltismo se empieza incluso a hipertrofiar y se ocluye la luz. En algún momento lo que se hacía antes de la era de la ecografía era hacer un estudio contrastado cuando se sospechaba, y entonces lo que se veía en el estudio contrastado es lo que ustedes ven ahí como el signo del desfiladero, y se ve un estómago bastante distendido, una cámara gástrica distendida, con signos de lucha, y un canal pilórico elongado y, por supuesto, muy disminuido de calibre. Y cuando hablo de elongado y de disminuido de calibre, siempre hay un parámetro estándar que es lo que ustedes tienen que tener en mente, saberlo para el examen e ir a medirlo en los chicos en los cuales se sospecha este diagnóstico, que es un espesor del músculo pilórico de 3 milímetros o más en el corte transversal. Eh, este es el corte transversal. Fíjense que esta es la medida, que en este caso es de 3,8. Cuando es de más de 3, podemos hablar de estenosis hipertrófica del píloro, siempre a expensas de medir la muscular. Y el canal pilórico, en su longitud, debe medir más de 15 milímetros para decir que está hipertrófico. Entonces, recuérdenlo, esto es muy importante, un espesor parietal de más de 3 milímetros y un diámetro longitudinal del canal de más de 15 milímetros. Este es otro ejemplo. Fíjense, en general a estos pacientes no les pedimos, cuando la sospecha clínica es muy marcada, directamente el pedido es un pedido de ecografía. No se hace un estudio contrastado, no se hace una placa de abdomen de pie, directamente se hace la ecografía, y en general en manos expertas de gente que hace ecografía pediátrica, y a partir de hoy de ustedes van a ver que el diagnóstico se hace. A veces cuesta un poco, hay que buscar la ventana, a veces hay que, a través del hipocondrio derecho, utilizar el hígado como ventana acústica. A veces los chicos, si uno quiere verlo desde digamos, la región subsifoidea, y el chico tiene mucha distensión y llora y traga aire, entonces ahí no lo van a poder ver. Siempre hay que tratar de verlo a través del hipocondrio derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Van a ver el canal pilórico elongado, la pared hipertrofiada, y en general van a ver esto, que es el contenido gástrico que no puede ser evacuado hacia el duodeno. Acá tienen otro ejemplo, esto es lo que se llama el signo del pezón, que es esta puntita ecogénica, que es la eversión de la mucosa del píloro hacia el antro gástrico. Esto se llama signo del pezón y es bastante frecuente de ver en los chicos que tienen varias horas o días de evolución del cuadro. A ver, el abdomen agudo pediátrico siempre es importante dividirlo en dos grandes grupos etarios, en el menor de 3 años y en el mayor de 3 años. Para el menor de 3 años, por lejos, lo más frecuente es la invaginación intestinal, y para el mayor de 3 años, lo más frecuente es la apendicitis aguda, de la cual no vamos a hablar hoy porque es un tema que no es exclusivamente pediátrico y seguramente lo deben haber visto en alguna otra parte de esta diplomatura. Sí, vamos a hablar bastante de la invaginación intestinal. ¿Cuál es el rol de nuestro, digamos, de las imágenes y de la ecografía puntualmente en el abdomen agudo? Definir si el manejo, cuál es el manejo más adecuado, si el paciente debe derivarse a un centro que disponga
de cirugía pediátrica y con qué urgencia debe derivarse a un centro que disponga de ecografía de cirugía pediátrica. La invaginación intestinal, como les dije, es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en menores de 3 años. En general, se produce casi en 2/3 de los pacientes, son menores de 2 años, con un pico que va entre los 5 y 9 meses. Lo más frecuente es que la invaginación intestinal sea ileocólica, quiere decir que el ilion distal, a través de la válvula ileocecal, se introduce, se invagina en el ciego y después esa invaginación va progresando a través del colon ascendente hasta alcanzar el colon transverso. En general, ahí suele quedarse y ahí uno, a nivel del ángulo hepático, es donde uno la va a encontrar, pero puede incluso seguir progresando y hay casos de niños que han prolapsado a nivel del ano la invaginación intestinal. Es raro, pero sí está descrito. Entonces, en general son ileocólicas, aunque pueden ser, como dice, como muestra acá, ileocólicas, o sea, el ilion dentro del ilion y después esa invaginación introducirse dentro del colon. En cuyo caso, cuando vean el corte transversal, van a ver 3 capas de intestino y no 2 como se ve habitualmente. En el 90-95% de los casos son idiopáticas. ¿Qué quiere decir? Es una forma muy polite de decir que no sabemos por qué se producen, pero sí, son idiopáticas. En general, secundarias a algún ganglio o a una hiperplasia linfoide, que lo que hace es actuar como cabeza de invaginación para que el intestino se invagine. O bien en un contexto de hiperperistaltismo, como puede ser una gastroenteritis, que en los niños produce mucho incremento del peristaltismo y eso puede provocar la invaginación. Y en el caso de las secundarias, o sea, las que no son idiopáticas son secundarias, y son secundarias a algo que actúa como cabeza de invaginación, que puede ser un divertículo de Meckel o una duplicación intestinal, o bien alguna adenopatía patológica, digamos, no inflamatoria, sino de origen oncológico, como puede ser un linfoma. El linfoma no solo puede producir digamos, adenopatías grandes que pueden actuar como cabeza de invaginación, sino inclusive, ustedes saben que hay tejido linfoide asociado a las mucosas y a la pared del intestino, que eso también puede provocar la invaginación del ilion dentro del colon. Y en este caso, acá una imagen de un divertículo de Meckel que actúa como cabeza de invaginación. Un esquema, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es un esquema, después vamos a ver las imágenes. Esto es un corte transversal. Fíjense que acá lo que se ve es el asa invaginada, ¿sí? Acá lo que vemos es el contenido de la grasa, los vasos y los ganglios, que es la grasa, la raíz del mesenterio, ¿sí? que se introduce dentro de la invaginación, y por fuera, ¿sí? El asa receptora, ¿sí? Que es esta. Entonces van a ver las distintas capas, que es intestino, grasa mesentérica, intestino e intestino por afuera. Muy bien. Clínicamente hay una tríada clásica que la vamos a encontrar más o menos en el 50% de los casos, que es dolor cólico, vómitos y las deposiciones características. Es una tríada que tiene 4 elementos, ¿no? Es una tríada, pero son 4 elementos. Las deposiciones características que se describen como en jalea de Grosellas son deposiciones con sangre y lo que generalmente siempre está presente es el deterioro del sensorio. Entonces, cuando hay deposiciones características, hay deterioro del sensorio y el paciente vomita, la probabilidad de que esté imaginado es realmente muy alta. La radiografía de abdomen no suele solicitarse de entrada, se solicita cuando, ahora vamos a ver, pero se los voy adelantando, se solicita, como no tiene hallazgos característicos,
Entonces, vamos a pedir una radiografía de abdomen de pie cuando sospechamos que el paciente puede estar perforado, porque la sospecha de perforación es una de las contraindicaciones de hacer una reducción de la invaginación con un colon por enema. Entonces, en aquellos pacientes en donde la clínica, digamos, está instalada hace más de 24 horas y, y el paciente tiene bastante compromiso del estado general, uno puede pedirle una placa de abdomen para ver si está o no está perforado. Eh, la masa de esta imagen radiopaca, que es la cabeza de invaginación, no es frecuente de encontrar. Esta es otra placa que puede sugerirnos que el paciente tiene una oclusión intestinal, es una placa acostado, como ven ahí, que no tiene niveles, y lo que podemos ver es que puede haber ausencia de aire distal. Eso, digamos, si el paciente tiene aire distal, es muy poco probable también que esté invaginado. Y estas son las imágenes características que ustedes tienen que reconocer cuando hacen la ecografía, que es el corte transversal de la invaginación, que es una imagen endiana, que siempre va a medir más de 3 centímetros en el diámetro transversal, y esta es lo que se conoce como imagen en pseudorriñón en el corte longitudinal sobre la invaginación intestinal. Fíjense la importancia del Doppler color para estimar la viabilidad tisular. Digamos, si uno dentro del asa invaginada y del asa contenedora encuentra en la grasa de la raíz del mesenterio elementos vasculares que al examen al Doppler color son, digamos, identificables, se puede sospechar, o se puede estimar, o se puede creer que ese paciente puede, digamos, ese intestino puede ser vital si uno le hace un colon por enema para reducirlo. Si de pronto el paciente tiene más de 24 horas de evolución, tiene líquido libre, tiene mucho compromiso del estado general y en el examen Doppler color dentro de la invaginación no hay flujo, lo correcto es todos estos elementos comentárselos al cirujano porque seguramente sea un paciente quirúrgico y no, digamos, pasible de hacerle un colon por enema. Estos son otros ejemplos. Fíjense la dilatación proximal de las asas, en el caso de este paciente. Fíjense, acá las flechas lo que marcan es que ahí hay adenopatías que pudieron haber actuado de cabeza de invaginación. Y un poco de líquido libre peri-invaginación en los ejemplos de abajo y demás. Bueno, lo que les decía del Doppler, esto es muy importante recordarlo. Y vamos a hablar un poquitito de los diagnósticos diferenciales. Esto es un chico de 9 meses que tenía dolor abdominal, que tenía deposiciones sanguinolentas y que tenía un engrosamiento de la pared, que si ustedes lo ven, puede confundirlos, pero no es la misma imagen. Fíjense que acá la mucosa es esta imagen lineal, ecogénica, dentro, y después, digamos, no hay otro asa dentro. Lo que pasa es que cuando uno lo ve en el corte transversal y ve esta imagen que puede confundírsela como una imagen endiana, pero que cuando uno ve el corte longitudinal, nada se parece a un pseudorriñón. Y en este caso, este paciente tenía aparte este aumento de la ecogenicidad de los riñones con falta de diferenciación corticomedular. Digamos, se trataba de un chico con un síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué es importante que se los diga? Porque son chicos que también pueden tener deposiciones con sangre, porque también tienen dolor abdominal por la misma vasculitis, porque también pueden tener deterioro del sensorio. Entonces, la clínica a veces puede confundir un poco y el hallazgo ecográfico, si uno no está acostumbrado, también puede confundirlos. El síndrome urémico hemolítico, el linfoma, que también condiciona a veces engrosamientos de las asas intestinales, y la púrpura de John-Lange-Henoch también son diagnósticos diferenciales. Pero salvo que, bueno, la púrpura de John-Lange-Henoch tiene hallazgos muy característicos en el examen físico en la piel, como vamos a ver ahora, así que eso, digamos, da por detrás un poco con el diagnóstico de invaginación intestinal. La tiflitis o la colitis neutropénica también puede dar imágenes similares. Fíjense el engrosamiento parietal y la falta de
digamos, no está respetada la arquitectura o la estratificación habitual de la pared del colon. Pero bueno, estos pacientes tienen antecedentes de alguna enfermedad oncológica, están neutropénicos, como que la clínica nos ayuda bastante. Pero atentos porque la imagen puede confundir con una invaginación intestinal. Esto es muy importante, esto quiero que lo tengan en cuenta y porque lo van a ver, que a veces se producen invaginaciones ilioileales, o sea, el delgado dentro del delgado y nunca llega a meterse dentro del colon. La localización en general son centroabdominales y son imágenes muy parecidas a las que le mostré de la invaginación intestinal, pero son particularmente bastante más pequeñas. Tienen un calibre medio de 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, pero nunca llegan a medir 3 centímetros. Y lo importante que tienen que saber es que en general, si ustedes se quedan mirándolas, se mueven, son laxas, entonces de pronto, y se deben al mismo peristaltismo en un contexto de gastroenteritis, generalmente que hacen que el chico se invagine y se desinvagine, se invagine y se desinvagine, pero no es una clínica característica de obstrucción intestinal y vómitos, como puede tener, como tiene, de hecho, la invaginación intestinal ileocólica. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces en la sospecha de invaginación intestinal se han derivado pacientes o se han puesto en marcha protocolos de derivación en helicóptero para que un chico con sospecha de invaginación se pueda atender rápido y después resulta que llega y no está invaginado. Entonces es muy importante este diagnóstico diferencial, ténganlo en cuenta, antes no se veía tanto, ahora se ve más porque disponemos de transductores lineales para ver a los chicos y es mucho más frecuente este hallazgo. Un poquito, 2 palabras respecto al tratamiento. En general se reducen con una fluoroscopía, ya sea con bario o con aire, de acuerdo al centro en el cual estén y la costumbre y con lo que más confiado se encuentre el cirujano, se puede hacer con aire o se puede hacer con bario. En ambos casos, el monitoreo se hace con fluoroscopía o bien se puede hacer una reducción hidrostática, que es hacerle un enema con agua o solución fisiológica y ecográficamente uno va viendo cómo se desinvagina el intestino. No es lo más común el monitoreo ecográfico con agua, el monitoreo ecográfico para la reducción con agua. Lo que pasa es que obviamente uno evita la radiación y es por eso que en algunos centros se elige. ¿Cuál es el método mejor y el que más confianza le dé al grupo médico tratante? Nosotros en el hospital, en general, hacemos reducción con bario y hacemos el monitoreo ecográfico. Perdón, el monitoreo radioscópico. Sí, sí, hay un par de cirujanos que tienen un manguito, ese que se usa para tomar la presión, que le ponen una cánula en la punta y lo hacen con aire y el monitoreo también es radiológico. Y uno cuando digamos, la cabeza de invaginación llega a la válvula iliocecal, hay como cierta resistencia en ese momento y después cuando el aire pasa al intestino delgado, es muy notoria la imagen y se ve muy bien. Esto es el colon por enema, la flecha marca la cabeza de invaginación, esto va todo progresando, perdón, el vario va progresando en este sentido, esta es la cabeza de invaginación, va hacia el ciego y después de pronto se desinvagina. Y acá vemos cómo se desinvagina y se llena todo el intestino delgado de vario. Otras causas de abdomen agudo en los chicos, la adenitis mesentérica, por lejos, lo vamos a ver ahora, y la patología ovárica o la enfermedad inflamatoria intestinal son causas muchísimo menos frecuentes, ni hablar las causas urológicas, que son menos frecuentes aún como causas de abdomen agudo en los niños. Esto es un estudio que se hizo sobre 130 niños con sospecha de apendicitis, pero que no la tuvieron. Fíjense que el 43% fueron adenitis mesentéricas. Y la adenitis mesentérica, ahora vamos a hablar 2 palabras de la adenitis mesentérica.
Estas son, como les decía, las causas más usuales, fuera de la apendicitis. Y la adenitis mesentérica se dice que es una entidad clínica controversial. En general, en chicos con gastroenteritis o enfermedades infecciosas de tipo virales, uno puede encontrar este tipo de adenopatías en el mesenterio. En general, son mucho más frecuentes a nivel de las fosas ilíacas o en el flanco derecho. A veces puede haber un engrosamiento leve de la pared del ilion distal o del colon, y son procesos que son absolutamente banales y autolimitados. Y en general, cuando uno encuentra estos ganglios, lo que tiene que hacer es describirlos, si son ganglios que ecográficamente son normales, que son ovalados, que tienen un mediastino, que son de aspecto inflamatorio, debe describirlos y no mucho más. Digamos, ni siquiera se hace un control cuando uno encuentra una adenitis mesentérica. Si el chico mejora clínicamente, uno lo puede esperar y no repetirle una eco para ver si tiene más o menos ganglios o qué característica tienen esos ganglios, a no ser que evolucione mal clínicamente. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, no es muy común de ver en pediatría. En general, uno lo sospecha cuando son chicos que tienen un abdomen agudo que no evoluciona favorablemente con el correr de los días y que tiene algunos otros signos sugerentes de enfermedad inflamatoria intestinal, con mucho compromiso del estado general, pérdida de peso, deposiciones con sangre, eh, otras, digamos, y otras características clínicas. Pero lo que vamos a ver es el engrosamiento parietal, la pérdida de la estratificación habitual, aumento de la vascularización, un poco de líquido libre. No son hallazgos muy característicos. Y para la enfermedad inflamatoria intestinal, como el Crohn o la colitis ulcerosa, sobre todo para el Crohn, vemos el compromiso del ilion distal y de la válvula iliocecal. Eh, Después, esto es importante en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad fibroquística, el tratamiento prolongado con enzimas de reemplazo producen un engrosamiento parietal tanto del colon, ¿sí? Como o sea, del colon derecho, del ciego, como del apéndice. Vamos a encontrar que tiene engrosamiento de la pared y engrosamiento de la pared del ciego y del colon ascendente. Siempre tenerlo en cuenta, porque si hay un paciente fibroquístico con dolor en fosa ilíaca derecha, le hacemos una ecografía y le vemos que tiene el apéndice engrosado, no necesariamente pensar que se trata de una apendicitis, sobre todo si no tiene apendicolito, si no tiene reactante de fase aguda, si no tiene líquido libre. A veces son hallazgos comunes de encontrar en pacientes con enfermedad fibroquística y tratamiento prolongado con enzima. Bueno, respecto de la torsión de ovario, esto probablemente ustedes lo manejan mejor que yo, porque es más frecuente en chicas más grandes. En general lo que vamos a ver es aumento del volumen del ovario, la presencia de quistes periféricos, la posición medial, ya sea, lo más frecuente es que sea retrouterino, eh, pero sobre todo ovarios muy aumentados de tamaño y puede haber folículos periféricos. Como ustedes saben, el Doppler es poco útil, ya sea porque el ovario tiene una irrigación dual a través de la arteria uterina y la arteria ovárica, sino que también muchas veces el primer compromiso es compromiso vascular venoso, entonces uno puede seguir encontrando elementos arteriales y quedarse tranquilo de que no está torcido cuando en realidad lo está. Eh, o sea que no se confíen del Doppler, no se confíen del todo del Doppler en la sospecha de torsión ovárica. Y este es un caso de un hematocolpos en una chica que había tenido ya su menarca, pero que se trataba de un síndrome de Wunderlich. El síndrome de Wunderlich, no sé si ustedes lo recuerdan, tiene un útero didelfo y tiene una vagina septada o tabicada. Entonces, de una de las hemivaginas había menstruado, había tenido 2 o 3 periodos, pero en la que no había menstruado
perdón, que estornudé, en la que no había menstruado fue, digamos, acumulando sangre y por eso tuvo un hematocolpos aún habiendo tenido su menarca. La patología urológica, ya sea pielonefritis, urolitiasis, abscesos del psoas, como en este caso, no es una patología urológica el absceso del psoas, pero es un diagnóstico diferencial de abdomen agudo. No son causas muy frecuentes las patologías urológicas de abdomen agudo, pero se las traigo para que también lo tengan en cuenta. Fíjense la presencia de cálculos con sombra acústica, en este caso un cálculo enclavado en la unión ureterovesical, con mucha dilatación del sistema colector, y en este caso un absceso del psoas, que como les decía nada tiene que ver, pero se los pongo como diagnóstico diferencial. Y en este caso una obstrucción de la vejiga por un rhabdomiosarcoma de vejiga o rhabdomiosarcoma mejor del piso pélvico. En general, el diagnóstico de rhabdomiosarcoma de vejiga es un poco anátomo patológico, las imágenes a veces lo muestran muy a nivel del trígono o en el piso de la vejiga y después resulta que en el caso de los varones quizás era prostático, no es muy ducha la imagen para hacer el diagnóstico anatómico certero de dónde se originó el rhabdomiosarcoma. Vamos a hablar un poco de escroto agudo, que también es una de las causas de uno de los motivos por los cuales uno puede necesitar una ecografía urgente. Es una tumefacción dolorosa aguda del escroto, en donde es mandatorio la realización de una ecografía con Doppler color, o Doppler color y Doppler espectral. Si ustedes tienen que derivar un paciente con un escroto agudo, asegúrense que donde lo reciban tengan ecografía Doppler color. Como conceptos generales, la clínica es dolor, aumento del volumen testicular y enrojecimiento local. Y si bien la edad orienta a las patologías específicas, las imágenes siempre son fundamentales, la ecografía es fundamental para definir el diagnóstico y la conducta y ver si el manejo es médico o quirúrgico, y en el caso de que sea quirúrgico, definir bien el momento o qué urgencia tiene el cuadro. Bueno, la ecografía en general es el primer y el único método de diagnóstico para el estudio. ¿Por qué? Porque el testículo está en una situación superficial, porque la ecografía de alta frecuencia es excelente para el detalle anatómico y para la valoración del Doppler, y podemos con el Doppler ver las alteraciones inflamatorias e isquémicas en el caso de que haya ausencia del mismo. Recordemos un poquito la anatomía normal, ¿sí? Recuerden que los testículos deben ser homogéneos, tienen que tener una ecogenicidad intermedia, los contornos tienen que ser regulares y uno tiene que ver siempre que ambos testículos sean relativamente simétricos en cuanto al volumen. En los chicos adolescentes pueden encontrar estas características medias moteadas o discretamente heterogéneo del parénquima testicular. Eso es esperable. Siempre recuerden que este hallazgo sea simétrico, y en el contexto de este hallazgo con volumen testicular normal y Doppler normal, no confundirlo con ninguna patología. Recuerden que el testículo tiene lo que se llama un mediastino testicular, ¿sí? Que es una línea ecogénica que pasa por el medio, ¿sí? Que es normal, y que a veces puede haber una mínima cantidad de líquido en la túnica vaginal, que también es normal, ¿sí? Y uno no tiene que hablar de hidrocele por ese tipo de hallazgo. El epidídimo debe ser homogéneo, ¿sí? En los chicos más pequeños, recién nacidos, solo puede verse a veces la cabeza, ¿sí? Y no verse el cuerpo. Es muy importante saber que el epidídimo, perdón, tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Los apéndices testiculares y epididimarios están presentes en un alto porcentaje de la población, en general son bilaterales, se ven mejor cuando hay
hidrocele, porque claramente se llena de líquido la cavidad escrotal y entonces uno los puede ver. Hay testiculares y epididimarios. A veces podemos encontrar de 2 a 4 pares en cada testículo. Y respecto a la anatomía vascular, recordar que hay una vascularización periférica que está dada por la arteria capsular y centrípeta, y después hay una arteria que se llama arteria transmediastínica que atraviesa el centro del testículo. ¿Por qué se los digo esto? Porque siempre cuando uno va a valorar con el Doppler color la vascularización del testículo, siempre tiene que ir a buscar que haya flujo dentro del testículo, dentro del parénquima testicular, no solamente periférico, porque depende de otra arteria. ¿Cuáles son las causas del escroto agudo? La torsión del cordón espermático, o sea, la torsión testicular, la torsión de los apéndices testiculares, la epididimitis, el edema escrotal agudo, o la púrpura de John-Lange-Henoch que condiciona una vasculitis a nivel escrotal, de la pared escrotal. ¿Cuál es el gran desafío? Es el diagnóstico precoz de la torsión testicular, porque tenemos poco tiempo para resolverlo. Fíjense, esto es una torsión de un cordón espermático con esta imagen así espiralada a nivel del cordón. Siempre recuerden que hay dos tipos de torsiones. Hay una que se llama intravaginal y otra que se llama extravaginal. En ambas hay compromiso vascular progresivo. Inicialmente es linfático, después venoso y finalmente es el arterial, que es el que va a llevar a la isquemia y a la eventual necrosis gonadal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la intravaginal y la extravaginal? Por lejos, la intravaginal es la más frecuente, es la que se da en la adolescencia, 90-95% de los casos, y el dolor es hiperagudo, muy brusco, son chicos que estaban bien y de repente empiezan con mucho dolor testicular, pero mucho, hay mucha tumefacción, el testículo aumenta de volumen, se pone rojo, negro, caliente, los chicos suelen tener vómitos y a veces pueden tener cuadros incluso vagales. ¿Cuál es el sustrato anatómico? Lo que se llama deformidad en badajo de campana. Fíjense que la túnica vaginal es esto que se ve con color negro, esta imagen que se ve con color negro que rodea al testículo en situación normal, en un testículo normal, no lo rodea completamente y está entonces el testículo queda parcialmente adherido a la pared escrotal. Cuando la túnica vaginal rodea a todo el testículo, impide que el testículo se adhiera, como en este caso, queda completamente, recubre la túnica vaginal, rodea completamente al testículo y el testículo no puede adherirse a la cavidad escrotal, como en este caso, que es normal. Acá está interrumpida la túnica, entonces se adhiere. Acá está completamente rodeando al testículo y entonces no se adhiere y el testículo rota libremente dentro de la cavidad escrotal, con el riesgo de poder torcerse, sobre todo cuando aumenta el volumen testicular llegada a la pubertad, aumenta muy rápido el volumen testicular y ahí es cuando se facilita la torsión. Recuérdenlo, deformidad en bajo de campana en general es bilateral. Cuando hay una torsión testicular de un lado, el cirujano es muy importante que cuando lo detorsiona y lo fije también el testículo contralateral que puede tener la misma deformidad. El desafío es evitar la isquemia que lleva a la necrosis testicular. Depende seguro del grado de torsión, que puede ir de los 180 a los 720 grados, o sea que son 2 vueltas del cordón. Depende de eso y depende de cuánto dure la torsión. Se sabe que el tiempo de isquemia versus el tiempo de salvataje testicular para preservar la fertilidad es si uno tiene el cuadro resuelto y el niño operado antes de las 3 horas,
el 100% de los chicos recuperan la vitalidad del testículo y la fertilidad. Y si uno lo hace después de las 24 horas, la posibilidad de salvataje es del 0%. A las 8 horas del 75% y a las 5 horas entre el 83 y el 90%. Por eso se habla que más o menos la ventana terapéutica es de más o menos 6 horas. Muy bien, y la torsión del cordón espermático, los síntomas son lo que decíamos recién, mucho dolor, mucha tumefacción y vómitos y a veces episodios de tipo vagales. Como decíamos, el diagnóstico precoz es el rol fundamental de la ecografía y del Doppler para una cirugía oportuna y evitar incluso cirugías innecesarias cuando el diagnóstico no es el de escroto agudo, no es el de torsión testicular, sino otras causas como podemos ver ahora. Bueno, estos son algunos ejemplos de imágenes de la torsión testicular. En general vemos un testículo muy aumentado de tamaño, como en este caso, sin señal Doppler color en su interior, en este caso también, pero fíjense que el parénquima es todavía bastante homogéneo y eso nos hace inferir que puede haber viabilidad del testículo, por más que uno no vea flujo en el Doppler, la ecogenicidad relativamente homogénea y similar a la del contralateral nos hace pensar que ese testículo todavía es viable. Bueno, este es otro ejemplo de un testículo torcido que quizás lleva poco tiempo de evolución, que si bien no tiene flujo, la ecogenicidad todavía es bastante aceptable y bastante parecida a la del testículo contralateral. En este caso, fíjense, es diferente, hay un testículo que, este es el izquierdo, que es asintomático, que tiene una ecogenicidad homogénea y que tiene flujo. Acá abajo está la imagen Doppler y tiene flujo normal, y este otro lado, el otro testículo, el contralateral, el derecho, muy aumentado de tamaño, bastante heterogéneo, con algunas áreas hipoecoicas. Esto ya sugiere, y sin señal Doppler color, esto ya sugiere mayor tiempo de evolución y peor pronóstico, por supuesto. Y en este caso, un testículo definitivamente no viable, no solo con áreas hipoecoicas, sino ya con algunas áreas de mayor ecogenicidad, sugerentes de muy larga evolución y probable infarto y necrosis. En este caso, otro ejemplo, un testículo aumentado de tamaño, sin señal, torsión testicular. La sensibilidad es bastante alta y la especificidad también para el diagnóstico de torsión testicular con la ecografía. Falsos positivos, o sea, ausencia de señal en testículos sin torsión, cuando uno tiene mal seteados los parámetros del Doppler. Recuerden bajarle la frecuencia y subir a veces un poco el filtro de pared. Cuando hay limitaciones técnicas para detectar flujo en testículos normales o en chicos muy pequeños, siempre compararlo con el testículo contralateral. Eso siempre, las estructuras que en el cuerpo son simétricas, siempre uno tiene que ir a mirar del otro lado. Y siempre, si bien los ecógrafos más nuevos permiten detectar flujo en testículos de cualquier volumen, recuerden que en testículos menores a 2 centímetros cúbicos, el Doppler espectral es muy difícil de obtener. No así el Doppler color, pero el Doppler espectral es muy difícil de obtener. Y cuando, de todos modos, la probabilidad de que tengamos una torsión del cordón en un chico que tiene testículos de 2 centímetros cúbicos es muy baja, porque los testículos que se torsionan, los cordones que se torsionan, son en general de testículos postpuberales. Esto también es importante. Las torsiones parciales de menos de 360 o las torsiones muy recientes a veces pueden ser falsos negativos. Y hay muchas veces que puede haber lo que se llama torsión intermitente con detorsión espontánea. Son chicos que tienen mucho dolor, consultan
y uno encuentra un testículo que está hipervascularizado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se torció, se detorsionó y esa revascularización del testículo, eso de manera espontánea, la revascularización del testículo hace que tenga aumento de la vascularización el testículo que estuvo torcido. Torsión de torsión. Mucho cuidado con eso, darle mucha bola a la clínica y volver a ver al paciente en 2 horas, en 3 horas y ver qué pasa con eso. Muy bien, este es un chico de 12 años que se despertó con dolor y la ecografía se hizo a los 45 minutos de iniciado la sintomatología. Fíjense que todavía hay un poco de señal Doppler color en el testículo intratesticular, pero muy diferente el volumen y bastante diferente la señal respecto a su testículo contralateral. Este es un chico con una torsión intermitente, como les decía antes, fíjense, el testículo que está aumentado de tamaño está hipervascularizado, es el izquierdo, en donde se le hizo el estudio en un momento de cuando el testículo ya se había detorsionado espontáneamente. Muy bien, y esto es directamente la visualización de la torsión en el cordón. Es lo que es el signo más característico o lo que le pone el sello de que el testículo está torcido. Es esta imagen de Whirlpool a nivel del cordón. No es lo más común de ver. Entonces, digamos, si uno ve esto, dice, bueno, sí, está torcido y no hay dudas de que está torcido. Esto es un cordón normal y esto es un cordón torcido con el signo de remolino en un chico con una torsión del cordón espromático. Muy bien. Esto lo vamos a pasar. Fíjense, esto también es bastante característico, es como un efecto de masa sobre el cordón, está aumentado de tamaño, engrosado, tiene hidrocele reactivo y la imagen del remolino con el Doppler color. La torsión intravaginal, entonces, lo importante es el diagnóstico precoz, conocer las limitaciones del Doppler para la correcta interpretación. La visión directa del cordón torcido es, como decíamos recién, lo más específico, pero no siempre se ve. Y la torsión intermitente es el gran desafío. No dejen ir al chico, síganlo de cerca y siempre consúltenlo con el cirujano. Y la torsión extravaginal es muy poco frecuente, solamente el 5% de todas las torsiones, y se da en general en recién nacidos, que son niños que nacen con el hemiescroto de una coloración media violácea o morado. Los testículos en general están disminuidos de tamaño, no les duelen, son duros, firmes y pueden estar adheridos a la pared del escroto. Son pacientes que se produjo la torsión intraútero en la mayoría de los casos y entonces lleva en general varios días de evolución cuando uno los ve. La torsión ocurre por encima de la inserción de la túnica vaginal y el mecanismo es similar al de la torsión intravaginal, pero en general cuando los chicos nacen y uno los detecta clínicamente, llevan varios días de evolución y no hay urgencia en la cirugía, más allá de que en las primeras 48, 72 horas se opera y se hace la orquidectomía. En general, vamos a encontrar testículos disminuidos de tamaño, muy heterogéneos, a veces pueden tener calcificaciones periféricas y a veces pueden tener lo que se llama un hidrocele complejo con algunas partículas en suspensión y en general no apuran, los chicos no están molestos. Es fea la imagen, pero los chicos en general están en buen estado general. Esta es una torsión, como les decía, de larga data. Fíjense, un testículo
bastante chiquitito, heterogéneo, con calcificaciones incluso periféricas, algunas sin sombra. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves? Propio del neonato, generalmente se produce intraútero, no existe el salvataje testicular en estos casos, y el aspecto varía con el tiempo de evolución, si es grande, si la torsión es reciente, pero en general son pequeños, heterogéneos y ecogénicos predominantemente. Otro diagnóstico diferencial de la torsión es la torsión de los apéndices testiculares, que es lo que hablábamos cuando hablábamos un poquito de anatomía. Los apéndices testiculares pueden torsionarse, son cuadros que producen bastante dolor testicular. En la ecografía uno los ve, ahora vamos, ecográficamente, clínicamente, perdón, se pueden ver como una imagen violácea a través del escroto. El eritema y el edema escrotal es variable, no tienen vómitos, no tienen síntomas vagales, pero el dolor testicular a veces está muy, muy presente. En general son chicos más chicos que aquellos en los que se produce la torsión del cordón. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en general en relación al polo superior una imagen hipoecoica respecto del parénquima del epididimo adyacente o respecto del parénquima testicular adyacente, predominantemente hipoecoica, aunque heterogénea, y lo que vamos a ver característicamente es que en el examen Doppler color esa imagen es avascular. Son así como hallazgos redonditos en relación al polo superior en general del testículo, aunque pueden ser apéndices epididimarios que pertenecen al cuerpo del epididimo y entonces están en el tercio medio del testículo. El Doppler color del testículo es normal y el tamaño del testículo también es normal. Estos son otros ejemplos. El volumen del epididimo puede estar aumentado de tamaño. Puede haber un poquito de hidrocele reactivo o incluso puede haber aumento del espesor y la ecogenicidad de la pared escrotal como síntomas inflamatorios. 6 años, 24 horas de evolución, dolor, eritema. Fíjense que esto es muy diferente a el eritema o el edema o el aumento del tamaño testicular que uno ve en una torsión de un cordón. Muy bien. Fíjense, la clínica es semejante a la de la torsión, pero no tan marcada y la ecografía es francamente diferente y ustedes se quedan tranquilos porque el Doppler color y espectral del testículo es normal. La epididimitis o la orquiepididimitis es un proceso inflamatorio que afecta tanto al epididimo como al testículo, en el caso de que sea orquiepididimitis, y no es epididimitis solo al epididimo. Y a diferencia de los adultos, en general en los niños la causa más frecuente no es la infecciosa, sino que se relaciona con la torsión del apéndice testicular. Todos los chicos que tienen torcido el apéndice testicular tienen algún grado de inflamación de la cabeza del epididimo o bien de la cabeza y del cuerpo. En general son procesos que son autolimitados, que cursan exclusivamente con dolor, inflamación, pero no asocian fiebre, y en general con antiinflamatorios estos chicos andan muy muy bien. Estos son algunos ejemplos: el epididimo aumentado de tamaño, heterogéneo, hiperémico en la imagen, en el examen Doppler color. A veces asocian hiperemia también del testículo, pero no es lo más común. Orquiepididimitis o epididimitis. El edema escrotal agudo es una instancia bastante frecuente en pediatría, no se sabe cuál es la causa, pero lo que van a ver es un aumento edema y aumento del espesor y de la coloración de ambos hemiescrotos por igual, digamos, no hay asimetrías. El comienzo es súbito, tienen dolor, enrojecimiento, generalmente es bilateral, como les decía recién, y suele ser autolimitado. No se sabe, picaduras de insecto, alergia, alguna alergia de contacto, o el edema angioneurótico, que es
algo, digamos, relativamente frecuente en los niños y es diagnóstico diferencial también del escroto agudo. Manejo conservador y no pasa absolutamente nada. Y lo que vamos a ver es esta imagen que es bastante característica. Esto no es el testículo, es la pared escrotal con mucho edema que se dispone así como en láminas y aumento de la vascularización. El testículo, perdón, siempre está de tamaño, forma normal y el Doppler del testículo siempre, siempre es normal. Estos son otros ejemplos. La imagen es bastante, bastante característica y se llama signo de la fuente, o se conoce como signo de la fuente, esta hipervascularización de la pared del escroto. Y otras causas menos frecuentes de escroto agudo pueden ser la púrpura de John-Lehigh, como les decía hace un ratito, pero bueno, esto es bastante característico de las lesiones en piel, sobre todo en los miembros inferiores y a veces en los glúteos. Puede tener entonces compromiso testicular y producir un cuadro de dolor escrotal agudo, pero estas manchas vasculitis en la piel le ponen el sello. A veces, bueno, esto que les decía, fíjense, el gran compromiso de la pared escrotal, puede haber incluso algo de engrosamiento e hiperemia de los epidídimos, pero lo característico es el edema escrotal. Algo de trauma abdominal, 2 palabras, acuérdense, paciente que tuvo un trauma abdominal, si tiene compromiso neurológico, lo correcto es estudiarlo con una tomografía de cerebro y una tomografía de abdomen, en cuyo caso no puede faltar el contraste endovenoso, pero no vamos a hablar mucho de esto porque supera un poco los objetivos de esta clase. Y si no tiene compromiso neurológico, el primer estudio del abdomen es, por supuesto, la ecografía. Y los hallazgos que podemos tener en una ecografía son las contusiones de órganos sólidos, ¿sí? En este caso, un riñón que se va a ver hiperecogénico cuando tiene una contusión, que tiene líquido libre que rodea al órgano, ¿sí? Y que la valoración Doppler color es fundamental para ver si hay buena perfusión del órgano o si hay compromiso también del pedículo vascular. Esto es un caso de un chico con una contusión esplénica. A diferencia de lo que se hacía hace unos años, la contusión esplénica se operaban y se hacían todos esplenectomía. Hoy hay una conducta un poco más conservadora, se espera a los pacientes y fíjense, este es el paciente al ingreso, fíjense la voluminosa contusión esplénica que tenía, bastante heterogénea, comprometía gran parte del vaso. Esto es en marzo, ¿sí? Un mes después, fíjense cómo se había achicado y se había delimitado bien la lesión y fíjense en abril había desaparecido completamente. Hoy por hoy la conducta es conservadora respecto del trauma y la contusión esplénica en los niños. Y por último, esto es bastante común, que les van a pedir una ecografía urgente para un chico de 2 años, que la madre lo trae porque renguea, una renguera aguda, el chico no tiene fiebre, no tiene aspecto toxoinfeccioso y tiene antecedentes de haber un catarro de vías aéreas superiores hace más o menos 10, 15 días. Y el examen ecográfico de las caderas encontramos un abombamiento capsular con un líquido bien, bien anecoico, sin partículas en suspensión. Esto es bien de sinovitis de cadera. Un chico que renguea, pero que por lo demás está bien y que en general se autolimita y no quiere caminar. Pero repito, no tiene fiebre. En el laboratorio, si es que se lo hicieron, no tiene hiperleucocitosis, no tiene reactantes de fase aguda. Se trata de una sinovitis transitoria de cadera. Estos son cuadros que son autolimitados, se le indica reposo, se le indica analgesia y no se repite la ecografía a no ser que evolucione tórpidamente. Y esto es un caso igual al anterior, pero con mayor compromiso del estado general, fiebre, mucho dolor
Y siempre, absolutamente siempre, aparte de ver las caderas, en cualquier niño que renguea, siempre es importante ir a ver el psoas ilíaco desde donde se pueda, en sus inserciones más altas a nivel de la columna, hasta, digamos, la región inguinal, que es lo último, la última porción que vamos a poder ver del psoas. A veces el psoas es un músculo que tiene un fascículo que es el psoas propiamente dicho y otro que es el ilíaco. Y el ilíaco, recuerden que está apoyado sobre el hueso homónimo y a veces las colecciones pueden, o los abscesos pueden despegar el fascículo del ilíaco del hueso. Entonces, es muy importante eso verlo comparativamente, porque a veces son muy sutiles ecográficamente y pueden pasar inadvertidas los primeros días. La clínica es muy característica y es muy parecida a la clínica de la artritis séptica de cadera. En general, el miembro está en flexión y en abducción y la movilización es lo que genera dolor. Bueno, chicos, esto es básicamente todo lo que les quería contar como urgencias ecográficas en el paciente pediátrico. No sé si alguno tiene alguna duda o... Uy, falta la foto. Si alguno tiene alguna duda o consulta o algo que no haya quedado claro, abrimos un espacio para las consultas. Díganme por lo menos que me estuvieron escuchando, que no estoy hablándole a nadie. Ah, bien, 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 ok. Sí, sí, doctor. Diana, Yo tengo una duda, doctor. diga. En el caso de la torsión de testículo, el diagnóstico básicamente va a ser con el Doppler, ¿no? Comparándole con el otro testículo y ver si tiene un dobo que no tiene Doppler. Entonces ahí damos ya el diagnóstico. Sí, a ver, uno siempre, digamos, la valoración siempre es bilateral y siempre se debe empezar por el testículo sano. Sano, sí. O sea, uno empieza, te piden una ecografía testicular por sospecha de torsión, lo primero que uno tiene que mirar es el testículo sano. Hacer la evaluación del testículo sano, tratar de hacer la valoración en modo B, ver el tamaño y después hacer la valoración del Doppler color y ver el Doppler color y el Doppler espectral. Y una vez que uno tiene el parámetro del testículo sano, va a ver el testículo enfermo. Y entonces ahí ya tenés una valoración comparativa, digamos, pero en general siempre lo primero que haces es valorar el testículo sano. ¿Por qué? Porque de pronto ese es el parámetro. Si vos vas de entrada a ver el testículo enfermo y encontrás que te cuesta la valoración Doppler color y decís, bueno, sí, puede estar costándome por alguno de los motivos por los cuales estuvimos hablando recién, porque tengo el equipo mal seteado, porque el huevo es muy chiquito, porque el equipo no funciona bien, pero cuando uno tiene el parámetro del otro testículo, entonces ahí tenés la cosa un poco más clara. Bueno, tengo otra duda también, doctor. Diga. En el tema de la apendicitis, que dice que también puede estar el apéndice un poco inflamada en la adenitis mesentérica. Entonces, Sí. en este caso, nosotros cuando realizamos la ecografía, vamos a guiarnos por el laboratorio, por la clínica y la eco, ¿no? Porque, digamos, en una adenitis mesentérica, los laboratorios no van a estar alterados. Exactamente. Igual, a ver, yo no quise hablar de apendicitis agudo porque me pareció que era un tema que por ahí ustedes lo ven en algún otro contexto y no es exclusivamente pediátrico, entonces dije, bueno, no les voy a hablar de apendicitis agudo. El apéndice en general, uno habla de proceso apendicular cuando identifica al apéndice que tiene un espesor transversal mayor de 7 milímetros, que tiene en la punta un apendicolito con sombra acústica, que tiene líquido libre peri, que tiene algunas adenopatías alrededor también.
Y que eso es en un contexto de fiebre, leucocitosis y demás. Y esos son los hallazgos ecográficos típicos de una apendicitis. A veces en la localización habitual, a veces retrocecal, a veces, pero bueno, yo no les hablé puntualmente de apendicitis. Sí les hablé de adenitis mesentérica porque es uno de los diagnósticos diferenciales que me parece que los tienen que tener en cuenta. Sí, puede en el contexto de una adenitis mesentérica tener un poco inflamado el apéndice, pero no es lo más común. ¿Sí? Cuando el proceso es apendicular, lo que vamos a ver es lo que les decía recién. No les traje imágenes, pero lo que vamos a ver es Ok. lo que un apéndice muy engrosado, la pared pierde la estratificación habitual, despierta dolor cuando uno lo aprieta, no es compresible, no puede comprimirlo al apéndice, está engrosado y tiene contenido heterogéneo y uno no lo puede apretar. Eso es, digamos, un proceso apendicular. No. Bueno, doc, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Bien, escucho. Alguien había levantado la mano, me pareció. Hola, Doc, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Quién habla? Marcela, Doc. ¿Cómo estás, Marcela? Decime. Todo bien. Doc, en cuanto a la torsión de ovario, o sea, ¿cómo sería como los hallazgos que vamos a encontrar, digamos, iniciales? Porque es una patología que, o sea, si bien es una urgencia, nosotros también como que tenemos que colocar en el informe para que, o sea, me queda la duda como que, o sea, los hallazgos que podríamos encontrar, digamos, como Bien, puntuales, o sea, parte de líquidos. bien. Bien, en general, a veces la torsión de ovario se produce a punto de partida de un quiste ovárico. Entonces, los quistes ováricos, sobre todo cuando son mayores de 15 centímetros, de 5 centímetros, perdón, pueden condicionar la torsión del pedículo ovárico. Puede ser también que el testículo se torsione sin un quiste, que se torsione espontáneamente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un testículo muy aumentado de tamaño, un ovario muy aumentado de tamaño respecto a su contralateral. En general es heterogéneo. En general pierde el domicilio habitual, suele estar medializado, suele localizarse retrouterino o incluso por delante del útero, pero siempre medializado, y se describe muchas veces, aparte del aumento del tamaño, la presencia de pequeños folículos periféricos. Eso, yo lo mencioné esto en la clase. Aumentado de tamaño, pero muy aumentado de tamaño. 4 o 5 veces respecto a su contralateral. Y la presencia de folículos periféricos. También líquido libre. Y recuerden nunca confiarse del Doppler color en la torsión de ovario. Bien, Oscar Fernando Palomino. Decime. Hola, Doc. Tenía Gracias. una pregunta. Diga. En la parte, cuando es una distorsión espontánea, nosotros como radiólogos, ¿en cuánto tiempo sería recomendable volver a repetirlo? Porque a veces los cirujanos dicen 24 horas, 48 horas. ¿Cuál sería esa indicación? Gracias, Doc. Mira, eso no hay un punto, digamos, una recomendación directa, porque de pronto, digamos, uno no sabe cuál es el contexto del paciente. Si el paciente está con dolor, vos incluso podés verlo a las 3 o 4 horas, ¿sí? Por más que haya mejorado el dolor y vos encontrás que el testículo está hipervascularizado, y vos decís, bueno, este se torsionó y se detorsionó porque ahora está hipervascular. Podés tranquilamente hacerlo esperar al paciente y volver a verlo a las 3 4 horas. Todo depende de un montón de variables. ¿Dónde lo estás viendo? Si estás en un centro que tiene internación, si el paciente vive cerca, si el paciente vive lejos, cuál es el medio, qué nivel de alarma tienen los padres. Eso es muy variable. Pero sí, cuando encontrás ese hallazgo y hay sospecha de torsión, es muy importante volver a verlo. Gracias, Doc.
No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran decir? No, no hay por qué. Bueno, chicos, los despido. Nos vemos entonces la clase que viene, el miércoles, a la misma hora. No sé si la voy a dar yo porque es mi cumpleaños, el 2 de octubre, pero si no estoy yo, alguien les va a dar la clase. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias, Doc. Feliz cumple. Gracias, Gracias. Doc. Ujú. No dejó de grabar.